ocasión vamos a obtener la ecuación diferencial y la función de transferencia de un circuito RLC en paralelo. El circuito que vamos a estudiar va a tener una fuente de corriente dada por I subíndice I de t, va a tener una resistencia, un capacitor y una inductancia que están entre ellas en paralelo. Estos tres valores son constantes y también vamos a considerar que pasa una corriente por la resistencia y esa la vamos a denotar como I subíndice R de t. También va a pasar una corriente por el capacitor que vamos a denominar I subíndice C de t y una corriente que va a pasar por la bobina que vamos a denominar como I subíndice L de t. También vamos a considerar el voltaje entre cada uno de los elementos. El voltaje que está en la resistencia le vamos a llamar V subíndice R de t. Al voltaje que está en el capacitor va a ser V subíndice C de t. Y vemos que como los nodos son los mismos, pues entonces los voltajes son iguales. De igual forma, el voltaje en la bobina va a estar dada por V de L y va a ser igual al voltaje de la resistencia y del capacitor. Por lo que, al ser iguales las tres, vamos a denominarle simplemente V de t. Ahora, por las leyes de Kirchhoff, tenemos que la suma de las corrientes nos debe dar igual a 0. Entonces, consideremos primeramente la corriente que es de la fuente y a esta se le va a restar porque va a salir la corriente de la resistencia. También otra corriente que va a salir de la fuente va a ser la corriente del capacitor, entonces va menos la corriente del capacitor. Y finalmente también sale de esta fuente la corriente que pasa por la bobina, es decir, I de L. Y la suma de estas corrientes tiene que ser igual a 0, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Pasando estos términos del otro lado de la igualdad, nos queda esta ecuación. Así, obtenemos este par de ecuaciones, primeramente para las corrientes cómo se relacionan y la segunda para los voltajes cómo se relacionan. Vemos que la suma de las corrientes en cada una de los componentes tiene que ser igual a la corriente de la fuente, mientras que los voltajes, al estar los elementos en paralelo, son idénticos, son iguales y los vamos a denotar como V de t. Entonces, si nos interesa obtener una ecuación diferencial que relacione la corriente, por ejemplo, de la bobina con respecto al de la fuente, pues entonces tenemos que escribir esta ecuación en función solamente de la corriente que pasa por la bobina, es decir, I de L. Entonces debemos de poder escribir la corriente en el capacitor y la corriente de la resistencia en función de la corriente de la bobina. Para esto pues vamos a auxiliarnos también del voltaje que está en la bobina, porque ese también es el voltaje que pasa en el capacitor y que se tiene en la resistencia. Entonces tenemos que la corriente que pasa por la resistencia pues está dada por el inverso de la constante de la resistencia por el voltaje en las terminales de este. También tenemos que la corriente en el capacitor que pasa por el capacitor es igual a la constante C del valor del capacitor por la derivada del voltaje en sus terminales. Y como ya tenemos lo que nos interesa es la corriente de la bobina, pues entonces de aquí más bien lo que vamos a usar es el voltaje que se tiene en las terminales de la bobina para así relacionar las ecuaciones. Entonces, retomando las ecuaciones, tenemos que la corriente de la fuente es la suma de la corriente en cada uno de los elementos. Vimos del formulario que la corriente en la resistencia es el inverso de R por el voltaje que está en sus terminales. La corriente del capacitor está dada por la constante C por la derivada del voltaje y mientras que el voltaje en la bobina es la constante de la bobina por la derivada de la corriente en la bobina. Así podemos reemplazar la corriente de la resistencia en la ecuación. Ahora reemplazamos la corriente del capacitor y tenemos que como el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor es el mismo que el voltaje en la bobina, pues entonces podemos reemplazar este voltaje en esta ecuación. De aquí tenemos que 1 por L nos queda L. Ahora reemplazamos este voltaje en esta ecuación. Tenemos que la derivada de una constante
pues sale la constante de esa derivada y tenemos que la derivada de la derivada pues es la segunda derivada y en este caso de la corriente. Ordenamos la ecuación en función del orden de la misma y nos queda que esta es la ecuación diferencial del circuito RLC en paralelo que se ilustró al inicio del video. Para obtener la función de transferencia de la ecuación vamos a usar el operador transformada de Laplace, en la cual si lo operamos a la corriente de la bobina, pues entonces lo que nos va a dar va a ser la transformada de la corriente, en este caso I mayúscula de L. Como el operador transformada de Laplace es lineal, pues entonces la suma también se introduce de la misma forma, pero tenemos ahora que la derivada de la corriente pues nos va a traer una condición inicial en 0, mientras que la transformada de la derivada de segundo orden pues nos va a traer dos condiciones iniciales. Y finalmente pues la transformada de la corriente de la fuente pues lo vamos a denotar como I mayúscula subíndice I de S. Con esto obtenemos la transformada de Laplace de nuestra ecuación diferencial. Ahora, como queremos obtener la función de transferencia, las condiciones iniciales se consideran 0 y así se reduce a esta ecuación. Vemos que tenemos como factor común I subíndice L, entonces factorizamos el primer término, factorizamos el segundo término y factorizamos el tercer término. De aquí nos interesa obtener la relación de la salida, que en este caso es la corriente en la bobina, con respecto a la entrada, es decir, la corriente de la fuente. Entonces, este término que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y este término que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Reacomodamos la ecuación y con eso obtenemos nuestra función de transferencia. Si hay alguna duda o comentario, favor de ponerlo abajo del video. Gracias.